Hola, mi nombre es Angie Juliet Niño Trujillo, soy estudiante de 10º semestre del programa de Trabajo Social y a continuación daré una breve explicación de lo que es la encuesta social. Esto es la asignatura de Diseños y Métodos de Investigación Cuantitativos del profesor David Jiménez. La encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para estudios de lo social. Esta técnica es utilizada como un instrumento para conocer el comportamiento de sus grupos de interés o sus muestras y poder tomar decisiones sobre ellas. Debido a su intenso uso y difusión, la encuesta es la representación por excelencia de las diferentes técnicas del análisis de lo social. Es así como una encuesta social es caracterizada por ser esa técnica de recolección de la información que nos permite, perdón la redundancia, obtener esa información y de igual forma proyectar resultados que permiten con base a eso obtener unas variables y unas preguntas para decodificar y cuantificar. Para ello surgen unas categorías de información, las cuales surgen en demográficas, socioeconómicas, actividades y actitudes y opiniones. En cuanto a los tipos de encuestas son descriptiva, que como su nombre lo dice, describe uno o más fenómenos dentro de una población, tiene una cierta variable en ese colectivo o muestra. Un ejemplo puede ser la deserción escolar de manera global y luego de cada curso dentro de ese colegio, calcular esa deserción. Está la seccional y la longitudinal, que una se basa en lo sincrónico, que es el estudio de una población en un determinado periodo, por lo general es corto de tiempo y en un momento preciso. Un ejemplo puede ser una encuesta de opinión pública. En cuanto a la longitudinal, se habla desde lo diacrónico, es decir, un estudio que sigue un determinado periodo de tiempo el desarrollo de un fenómeno estudiado. El ejemplo puede ser la deconstrucción de la historia de un grupo de personas. En cuanto a la explicativa, habla que es la descripción de uno o más de fenómenos los cuales se van a estudiar, es decir, variables dependientes, y se propone explicar la relación que se da entre ellos y otros fenómenos, o sea, variables independientes. Cabe resaltar que la explicación siempre se debe referir o debe tener como base una teoría. Es así que para el desarrollo de la encuesta social se debe tener en cuenta unas fases. Las fases son el problema de investigación, tenerlo súper claro, las hipótesis del trabajo, la definición de las variables, que es primordial para saber lo que vamos a cuantificar o codificar, el diseño del cuestionario y la formulación de las preguntas. Para ello es importante tener un banco de preguntas y asimismo iniciar una prueba piloto. En la prueba piloto nos va a dar paso para poder tener un cuestionario final sabiendo las preguntas que nos pueden servir. Asimismo, realizamos el registro de la información, el análisis y la interpretación de los resultados para poder obtener un informe final. Para esto se necesita el diseño del cuestionario y es primordial hacer preguntas que puedan abstraer la información, que cumplan con nuestros objetivos de nuestro proyecto de investigación mediante dichas respuestas, poder tener claros los indicadores para poder abstraer toda esa información. Es así como surgen las características del instrumento, que para esas características las preguntas se deben tener en cuenta que no se pueden formular preguntas que sean de poco conocimiento. Tienen que ser muy específicas las preguntas y tener en cuenta los objetivos. Encontraremos objetivos que se van a necesitar más de una pregunta para poder dar respuesta a dicho objetivo. En cuanto a la redacción de las preguntas, debe ser claras y sencillas. Se deben evitar frases o palabras ambiguas, como cuáles, como el a veces o el habitualmente. La redacción de la pregunta no debe dirigir el sentido de la respuesta. Tipos de preguntas. Bueno, el tipo de preguntas son abiertas o cerradas, y en este caso las que más nos competen son de tipo cerradas. Es importante saber que hay preguntas que no funcionan, es decir, que son preguntas que no se pueden analizar. Por eso es importante que exista un buen núcleo de preguntas fiables, válidas e interesantes. Y eso es todo para poder realizar nuestra encuesta. La bibliografía se basó en las metodologías de la investigación social de Manuel Canales Herón y de Herberto López Romano, de las técnicas de investigación social en la cultura y la comunicación. Muchas gracias.